con lo que decíamos antes, hace casi un par de horas en la presentación. Hay un accidente mortal de una escritora que había escrito Lo que el viento se llevó, Margaret Mitchell, y bueno, hay un triunfo total de Mao en China, y también a nivel de deporte, que a ti te gusta mucho, muere en un accidente aéreo el gran boxeador francés Marcel Cerdan. Y una observación que tengo que hacer, porque nos están llegando muchísimas cartas diciendo que cuando sale la documentación, esto es naturalmente para nuestro amigo Juan Bustos, el realizador, que por favor las obras que hablen, en este caso serán las de John Ford o las de otros autores, que vayan un poquito más despacio porque no da tiempo a ir cogiéndolas, y todos dicen revista tal, qué número, septiembre, etcétera. O sea que vamos a hablar de La Legión Invencible, y si os parece, os ha dejado a vosotros esa especie de extraña sensación, un poco como de tristeza. A mí mezclado. Yo no estoy tan contento con esa definición un poco de triste de La Legión Invencible, ¿no? Yo creo que hay un momento en la película en la que, en una secuencia en la que han regresado de las operaciones militares en las que han fracasado, y está a punto ya de jubilarse en el ejército John Wayne, el capitán Brittles, y en un momento determinado confiesa su amargura en una maravillosa secuencia con George O'Brien, que es el jefe del puesto militar, concretamente, y están presentes su sobrina y la mujer de O'Brien, y él confiesa su amargura porque ha fracasado, dice: he fracasado absolutamente en todo y me voy a jubilar inmediatamente. Y sale de la estancia y O'Brien le dice a su sobrina: no vayas a llorar o algo parecido, y ella dice: no tengo ganas de vitorear. Yo creo que esa mezcla se produce quizás en La Legión Invencible desde mi punto de vista, ¿no? En un plano fantástico, que ella avanza a primer término y dice: ¿qué hubiera dicho la crítica de izquierdas de eso de tengo ganas de vitorear? ¿Qué dijo? ¿No? La crítica de izquierdas, yo que, bueno, todos lo hemos sufrido, quiero decir, esto no se trata de hacer un debate ideológico, político en este momento. No, yo personalmente lo de John Ford. No tengo muchas ganas, pero es evidente que los que hemos defendido a John Ford, como tú decías al principio, desde hace mucho tiempo hemos sufrido siempre una especie de persecución intelectual, ideológica, política, en que defendíamos a un reaccionario, se nos decía. Vamos, es más, yo comentaba antes con Eduardo Torres Dulce, antes de empezar esto, que uno de los primeros libros que leíamos sobre John Ford, que es el de Jean Mitry, sobre lo cual querría volver yo después, pues realmente hacía una crítica de sus películas con la cual nosotros como espectadores no estábamos de acuerdo, y esto nos descolocaba bastante. O sea, yo me recuerdo cuando yo era alumno de la escuela de cine que uno sufría el que la progresía de aquella época te mirara mal, e incluso escribiera en revistas entonces esas cosas como nos repugna John Ford, y a uno que no solo no le repugnaba sino le encantaba, pues le entraba una cierta preocupación, hasta que uno ha llegado a ser mayor, y no solo ha llegado a ser mayor, sino que ha llegado a darse cuenta que todos aquellos que decían la repugna a John Ford ya dicen que les gusta, con lo cual el tiempo pone en orden sus cosas. Pero yo quería volver sobre lo que has planteado tú en la presentación y ahora hablando con Eduardo. A mí no me parece una película especialmente trágica ni triste, La Legión Invencible. Es una película melancólica, que es otra cosa. Porque, por ejemplo, esta cosa que se dice al final tan bonita de que el capitán Nathan iba hacia el sol poniente, que es hacia donde van todos los hombres de su edad, no llega al sol poniente porque le dan otra oportunidad y vuelve. Entonces, esto, que es una cosa solo del final, yo creo que esto está en toda la película, o sea, siendo la historia de una jubilación. Vejez, soledad y vacío. Sí, pero vejez, soledad y vacío con una compañía, con una complacencia y un buen trato con las personas que le rodean y con las que están. Hay películas mucho más tristes. El personaje de John Wayne en Centauros del Desierto, por ejemplo, es un personaje mucho más trágico, mucho más dramático y mucho más solitario. La película no es nada claustrofóbica. O sea, la película tiene un aire mágico y misterioso, como muchas otras películas de John Ford, pero llena de espacios abiertos que dan oportunidades de realización física a los personajes. A mí no me da la sensación de una película fundamentalmente triste. No, poéticamente melancólica sí, que es otra cosa. Sí, no, yo lo que decía es que quizá aquí empieza a nacer también Centauros del Desierto. Eso sí. Es decir, que hay ya una aproximación hacia una negrura, hacia algo que tienen ya los personajes. Esta es una película que comentábamos antes como de finales. Ya incluso empieza la película con que es el final de Custer, y ya acaba Custer, es el final de una carrera, es el final de una época. Es precioso lo de los búfalos, cuando le dicen, es que no los conocen, nadie ha visto ya los búfalos. Es como si él se refugiara en la miticidad, él lo que era, le gustaba era la miticidad de su país. No es el final de los búfalos. Es la vuelta de los búfalos. Porque decía que también, hombre, la vuelta a los búfalos, para que haya una vuelta tiene que haber habido una desaparición de los búfalos. Pero yo digo que hay mucha esperanza en la película, más que carencia y más que ausencia. Quizá la palabra yo la he empleado mal, a lo mejor la palabra que le diría mejor es desilusión. Yo le veo como un hombre desilusionado.
John Ford, vete a saber por qué motivos, aquí del punto de vista suyo es, tú decías eso, yo estoy de acuerdo, es como sobrenatural. El Monument Valley nunca ha vuelto a salir como sale en esta película, sale de otra manera y con una gran belleza, fíjate en Centauros del Desierto. Aquí sale en medio de tormentas, en medio de relámpagos, los perros, es una película como invernal, de repente van demasiado abrigados para ser un western. Es una película donde hay crepúsculos, tú lo decías, escenas en rojos continuamente. Es algo como... no es la historia de una desilusión, pero sí es la historia de alguien que se da cuenta de que, su punto de vista, de que en el pasado estaba lo mejor, estaba la pureza, la luminosidad está en el pasado. Lo que sí hay en esta película, lo que sí hay, y quizá no por primera vez, pero una de las veces que es más claro en Ford, es una enorme presencia del tiempo. O sea, eso sí, del tiempo pasado, del tiempo por venir y del cómo se pasa de uno al otro en este inseguro presente. Esto se irá marcando mucho más a lo largo de todas las películas posteriores, hasta Liberty Balance, que sí que me parece una película que trata sobre el tiempo. No, pero hay una cosa que yo te quería plantear, que has dicho, Eduardo, es que es una película donde la narrativa es menos importante que lo que sientes. Sí. En ese sentido es muy moderna la película, no sigue una línea, no pasa nada, dice, no hay ninguna batalla, al final es que sueltan unos caballos. Sí, maniobras tácticas. Son maniobras tácticas. No, pero es un momento muy interesante además, porque creo que, como sabéis muy bien, Ford tiene, a lo largo de esa larga carrera, en este momento él tiene 54 años. Ha empezado jovencísimo, ¿no? 22, no llegaba, 20, antes de 20 ya estaba metido en el cine. Entonces ha conocido todo lo que por haber, ha conocido el nacimiento prácticamente de Hollywood, de la industria, de ser una cosa de barraca de feria a crearse un emporio que empieza, digamos, que ya se cotizan las acciones en Wall Street y que son verdaderos imperios todo lo que hay. Es un momento muy especial además de Estados Unidos. Es un periodo muy triste en Estados Unidos, no solo por la caza de brujas, sino por la presidencia de Truman, donde han ganado una guerra, pero no saben qué hacer con esa guerra que han ganado, en cierto sentido, y hay una desilusión en el pueblo americano. Por otra parte, ideológicamente, como tú has señalado muy bien, hay ese deseo de acabar con los discordantes, que son muchos, porque dicen siempre que Estados Unidos es un pueblo conservador y hay una gente conservadora y hay una gente maravillosa que está todo el tiempo rompiendo lanzas. Y en los momentos en que tú buscas ahora personas americanas distribuidas por el mundo en lugar donde hace falta, allí están con su los voluntarios, con su dinero, con su trabajo, con todo. Y en Ford ha habido ese comienzo maravilloso. Yo digo, de lo que yo decía, si después de Caballo de Hierro no te van a hacer películas, es que están locos, pero tienen que ganárselo poco a poco. Y vamos, lo sabéis, que el delator le cuesta muchísimo hacerla, pasa por todos los estudios y nadie la quiere producir. Y tiene que llegar a acuerdos y a no cobrar por hacerla, como le pasará más tarde en su vida varias veces. Hay una serie de proyectos que tiene que hacer a base de entregar cosas. Y como hace de esta trilogía que acaba con Río Grande, tiene que hacer Río Grande para que le puedan conceder el hacer El hombre tranquilo. Es decir, que es un hombre con motivos muy desilusionados en muchas cosas. Lo que pasa es que de ahí arranca una época maravillosa que ha mencionado Juan Tebar, que es toda una época posterior, que es la que, como tú decías, Andrew Harris ha marcado muy bien, que es una época que arranca ya. Pero en esta película está el tema de un tipo hablando a una tumba, que es un tema de John Ford. Están los bailes, recurrente en la obra de John Ford. Están los bailes, están la caballería. Los bailes menos. Están los escenarios maravillosos. Está Irlanda presente también. Está Irlanda. Están los funerales. Están los funerales. Es decir, empieza a estar todo John Ford, porque Irlanda luego es un tema que él lo desarrolla aparte, o puede desarrollar aparte una carga de caballería. Aquí no hay prácticamente carga de caballería. Hay, que luego si quieres lo hablamos, hay como cuadros, un homenaje a Remington, eso está clarísimo. Está muy cuidada la película en ese sentido. Sí, él le dijo, Winton Hawke, el operador, dice que lo que le dijo John Ford fundamentalmente es, las imágenes que quiero son las de Remington. Debíamos explicar a los espectadores... Y un indio con una camisa roja, dice Winton Hawke, que le había pedido esas dos cosas. Remington deberíamos contar, aunque sea brevemente, que Remington era un escritor, pintor, escultor de la mitología del oeste americano. La pradera. Que ha influido enormemente, no solo en otros escritores, sino en cineastas, fundamentalmente. Remington, como toda esa cantidad de gente maravillosa que había de escritores del oeste, menos conocidos que los O. Henry o Mark Twain, o sea, esa gente como Howard Pyle, como Ernest Hickok. Bret Hart. Pero Bret Hart es un poco más conocido, ¿no? Está dejando para el final Bret Hart, Stephen Crane, que son gente más considerada, pero casi nadie sabe quién es Howard Pyle, casi nadie quién es James Warner Bella, que es el autor de todos los cuentos
en que están basadas las 3 películas de la trilogía de la caballería, o Ernest Jacobs, que es autor del cuento de la diligencia. Y un maravilloso novelista. De John Ford. Un tema que yo creo que deberíamos tratar es el de la trilogía. No solo porque esta película pertenece a esta trilogía, sino porque es la trilogía, digamos, de la caballería y del tema militar en John Ford, que es una cosa muy particular en la vida de John Ford. John Ford no era un militarista, yo creo. En absoluto. En absoluto. Pero que el mundo del ejército le ha servido, sobre todo en estas 3 películas, en Fort Apache, en esta, La Legión Invencible y en Río Grande, para contar esa especie de burbuja donde está